luzcatólica.com. Jesucristo, Señor de señores, inmortal. Bienvenidos a su programa Rey de Reyes. Me da mucho gusto saludarlos y tener la oportunidad, gracias a Dios, de nuevo, de estar en este programa. La misericordia de Dios, seguimos, bendito Dios, en este año de la misericordia. Y así como es este año de su misericordia y aprovechar todo este regalo de Dios, hoy tenemos un tema extraordinario que hemos empezado a tocar en diferentes mandamientos con el padre Freyer. Y hoy le quiero dar la bienvenida al padre Freyer y el tema de hoy es el séptimo mandamiento: no robarás. Gracias, padre, por estar aquí. Muchas gracias, Manuel. Con mucho gusto estoy aquí con ustedes. Muchas gracias. Mi querido Jorge, muchísimas gracias de nuevo por ese apoyo tan extraordinario, por preocuparte por este momento de la historia y por apoyar a María Visión como lo apoyas. Bueno, pues nuestra madre nos acaba de pedir, lo ratifica, que demos testimonio, ojalá no la dejemos mal. Pero bueno, entrando al tema, que es muy interesante, me dirijo al público, ojalá no pierdan atención en este mandamiento de no hurtarás, no robarás, porque muchos de nosotros podemos estarnos confesando y sin embargo no hacerlo correctamente y vivir mal así muchos años, Manuel, ¿verdad? Entonces el Padre hoy nos va con lujo de detalle a esclarecer bien y sobre todo también nos va a hablar de la restitución, porque podemos tomar algo que no es nuestro y a veces no lo reponemos. Perdón, y allí también incluye a nuestros políticos, a todos, mano. Pues es muy importante tener una buena confesión y saber hacer una buena confesión, pero también es muy importante saber para qué son los mandamientos, padre Freyer. Sí, efectivamente yo pienso que no podemos hacer buenas confesiones si no sabemos qué es lo que Dios nos tiene mandado, porque obviamente si no cumplimos lo que Él manda, eso es lo que causa que algo sea pecado. Pero sí es importante reconocer que estos mandamientos no los ha dado nuestro Señor para que nuestra vida sea difícil, sino tenemos que ir siempre a la base. ¿Para qué estamos aquí? Estamos aquí para salvar nuestra alma, para, por medio de la gracia de nuestro Señor, alcanzar la vida eterna. Entonces hay obstáculos. Tenemos que entender, tenemos que creer que sí hay obstáculos para alcanzar esta vida eterna. Desgraciadamente a veces cuando se asista a funerales están como de fiesta porque ya aquella persona ya está en el cielo y no podemos tener esa seguridad y más si no sabemos bien los mandamientos. Entonces ese es el primer paso, entender que esos mandamientos es en realidad otro elemento del amor de Dios para nosotros, su gran misericordia hacia nosotros porque nos quiere guiar hacia así, como en una ocasión mencionaba que era como el GPS, que nos va diciendo cómo llegar, pero para poder guiarnos al GPS le tenemos que poner primero cuál es nuestro destino. Entonces es por eso muy importante empezar diciendo cuál es nuestro destino y cómo lo tenemos que lograr. Ahora, en particular, en este mandamiento, lo que notamos es una distinción, porque para alcanzar la vida eterna tenemos que estar buscando los bienes espirituales. Pero en cuanto estemos apegados o en búsqueda o en el anhelo de las cuestiones materiales, ahí estamos yendo en el sentido contrario. Entonces ese mandamiento tiene ese aspecto. Pero también Santo Tomás pone otra manera de ver esta distinción en cuanto que Dios en los mandamientos, los 3 mandamientos hablan primero de nuestras obligaciones con Dios y luego sigue con nuestras obligaciones entre nosotros. Y lo primero es con nuestros papás y luego al prójimo. Y al prójimo, en primer lugar, nos
obliga el mandamiento de cuidar del bien del prójimo en sí mismo. O sea, no matarás, quiere decir no dañar al prójimo en su vida, en su en su vida. En su constitución. Ajá. Sí. Luego viene enseguida de el sexto mandamiento: no cometerás adulterio, en donde Dios manda el respetar el cónyuge de su prójimo. O sea, primero cuidamos la vida del prójimo, después el cónyuge del prójimo, y ahora en este séptimo lugar viene el interés de Dios para los bienes del prójimo. Entonces, por eso vienen así determinados. En ese orden. En ese orden, los mandamientos, sí. Y pues sí, el tema es que muchas veces nuestro deseo de tener nos hace infringir en el derecho del prójimo a sus propios bienes. Y esto es lo que en este mandamiento nos está explicando nuestro Señor. El caso es que hay muchas formas de robar que a veces no los tomamos en cuenta. Por ejemplo, obviamente hay robos ocultos, que uno de una manera que no sepa el otro, pues le quitamos sus objetos, sus bienes, su dinero, y ahora hasta por computadora le roban del banco los bienes. O sea, y luego obviamente viene el robo con violencia. Y esto lo estamos viendo, por ejemplo, en el transporte público. Se nota como con armas o sin armas atacan a la gente para quitarle sus bienes. O sea, bienes que no le van a servir a aquella persona para salvar su alma. El que está robando no está ayudándose a alcanzar la vida eterna. Pero en fin, luego hay otros robos de diferentes maneras, y uno de los que son muy comunes, tal vez no los puedo decir bien en orden, pero conforme me viene a la mente, pues es la del derecho del autor. Hay mucha hoy en día de que la gente por internet agarran una película, una canción, una cosa y dice, pues yo lo agarro, y eso es robo. Si uno no paga lo que le corresponde pagar para la cosa que quiere disfrutar, porque el que ha producido, por ejemplo, los cantantes que hacen grabaciones de sus cantos, pues el esfuerzo que ellos hacen para que esa grabación esté bien, merece un pago. Igual si uno paga para ir al concierto, pues en la casa igual, si uno por internet, es justo. Y ese es todo el tema de este mandamiento también, la justicia. O sea, es justo que el dueño tenga posesión y uso de sus cosas. Y el que roba sus cosas está en contra del derecho del dueño de tener su cosa. Y por eso es un pecado contra la justicia, y precisamente por eso entra el tema que mencionaba usted, señor Jorge, también de la restitución. Sí, pero también hay otro tipo de robos. Creo que usted en ocasión, el robarle el buen nombre a la persona, sí, su fama, el difamarlo, ¿podría caer en este mandamiento? Sí, hay dos. Bueno, a veces los relacionan con el mandamiento de no matarás, porque es matar su buena fama, o en ese tema de robarle su justa buena fama. Y son dos, la calumnia y la difamación. Calumnia es cuando lo que decimos del prójimo es falso, y difamación es cuando lo que decimos es verdadero, pero no tenían los demás por qué enterarse de esta realidad. Pero sí, y además, si vamos a hablar de las diferentes formas de robo, pues incluso el que recibe un sueldo para trabajar ciertas horas, si en estas horas está jugando por internet o está hablando con sus amigos o etcétera, cada momento o cada minuto que está uno ocupando para su beneficio es contra la justicia del que le está pagando el sueldo. Le está haciendo un daño. Está haciendo un daño a su empleador. También comentaba usted esto en una iglesia, el comprar cosas robadas. Y otra persona también decía, a veces se nos acerca gente muy humilde, pobre,
que nos está vendiendo un artículo que hace manualmente y cuesta, por decir algo, 80 pesos, pero yo como tengo el dinero le digo, te doy 50. De alguna manera le estoy robando parte de lo que él tiene derecho. Es un poco como lo del copyright, lo de los derechos, ¿no? Hay tantas maneras de robar que pues usted nos va a ilustrar en todo. Sí, pues hay tantos elementos en ese aspecto de comprar y vender. El que presenta erróneamente su producto está robando, eso entra, me parece, bajo el nombre de fraude. El fraude abarca muchas cosas. Por ejemplo, si le traen una cadena y dicen es de oro, pero pues usted ve o se entiende que pues nada más es pintado, ese es un fraude. Entonces, y también es contra este mandamiento comprar, como usted dice, objetos robados. Porque al hacer esto, estamos nosotros participando en aquel robo de este objeto y estamos sacando, por decirlo, beneficio de este crimen de robar. Sí. Y igual, por ejemplo, si los narcos, ¿verdad?, que con sus actividades tienen muchos dineros, no es un beneficio cuando dan a los pobres un dinero mal adquirido. O sea, el dinero mal adquirido tiene que restituirse a donde tiene que estar. Pero son muchos temas en ese aspecto y pues al final volvimos siempre a lo mismo, de que para cada uno de esos se necesita la restitución adecuada. Por ejemplo, una cosa que se nota mucho de costumbre con la gente es, préstame 100 pesos, ¿no? Préstame 2 pesos, o sea, y préstame quiere decir que no me lo vas a regalar, me lo vas a prestar. Y en realidad cuando pedimos que por favor présteme este dinero para yo después pagárselo, pues al tardar en pagarlo, eso también va contra la justicia. Es una grave ofensa porque estamos haciendo sufrir a aquella persona en sus derechos. Ahora, la cuestión también que tenemos que considerar en cuestiones de restitución es que muchas veces no es nada más regresar el objeto a la persona, sino puede haber otros elementos. Suponemos que de alguna persona le robamos sus herramientas. Por ejemplo, de una persona le quitamos su computadora. Si esta persona con esta computadora gana su dinero, le estamos impidiendo su ingreso. Entonces, en realidad, cuando nos arrepentimos y decimos, voy a volver su computadora, no es suficiente nada más darle su computadora, sino tendremos que dar, sí, al taxista, si lo quitamos su carro, si lo tenemos durante una semana, pues al final de esta semana no solo es darle su carro, sino lo que ha perdido. El dinero que perdió, sí. Sí. Habría que restituirlo. Padre, y ustedes, ustedes informan a la persona que se acerca a confesarse con detalle de esto, porque parece como nuevo, yo no lo escucho entre nuestras amistades o demás, que alguien les hable así. En la confesión el sacerdote informa con claridad al que robó. Es parte del deber del sacerdote ayudar al penitente en todos los aspectos. Entonces, a veces el sacerdote lo primero que tiene que hacer es ayudar a esa persona a tener verdadero arrepentimiento de sus pecados. Porque muchos que llegan y dicen, no, pues es que robé 1,000 pesos, pues qué gusto, ¿no? Porque ya tengo 1,000 pesos. Pero entonces hay que quitarle este gusto primero y hacerle entender, mira, ya ves este crucifijo que está aquí. Este crucifijo es porque tus pecados han alcanzado este sufrimiento para Cristo. Entonces primero es hacer que esta persona se arrepiente. Pero después sí, es muy importante que el mismo sacerdote le explique, bueno, usted tiene que devolver estos 1,000 pesos. Y hay tantos diferentes elementos porque puede suceder que no sabemos quién es exactamente el dueño de ese dinero que he robado. Mire, hay temas como las herencias, las escuchamos, Manuel, tú también.
Las escuchamos, donde uno de los hermanos, el mayor o el otro, o el tío, no le entrega los bienes que le corresponden a cada uno de los familiares. Y a veces siguen viviendo así normal. Entonces quiere decir, tendrían que regresar los bienes que tomaron deshonestamente, ¿o no? Sí, todo robo requiere restitución adecuado. Y entonces, las herencias a veces entran otros temas. Por ejemplo, si el papá tiene 1,000 pesos para heredar a sus hijos, pero por otro lado debe 1,000 pesos a otra situación, entonces en primer obligación es que se pagan las deudas y no que, exactamente, o sea que no esté disfrutando sus hijos y sigue el sufrimiento. El caso de aquí es que la injusticia del robo es una situación constante, permanece hasta el momento en que se hace la restitución. Entonces, si yo robo 1,000 pesos de una persona, espero nunca hacerlo, pero el caso sería que todo el tiempo que a mí me quedo con este dinero, esa es la injusticia a esta persona, permanece hasta el momento que yo le devuelvo. Usted hablaba que esto causa un desorden que hay que reparar. A ver, háblenos de por qué causa un desorden. Pues el desorden es exactamente eso, de que el objeto pertenece a una persona. Y es justo, o sea, si esta persona con sus esfuerzos ha conseguido sus bienes, tiene el derecho de disfrutar esos bienes. Pero a la hora de que nosotros lo robamos, quitamos su facilidad y su posibilidad de disfrutar de sus bienes. Y eso es un desorden, porque no es justo y no es un orden de que él tenga, que pierda el uso de sus bienes que con derecho los ha conseguido. Habla usted del robo de los empleados al patrón, pero también hay robo del patrón a los obreros, a los empleados. Sí, ¿no? Y eso es muy grave. En los mandamientos, en la Sagrada Escritura, dice que no te queda el dinero de tu obrero hasta el otro día. O sea, es uno de los pecados que hay varios que claman al cielo por su venganza. Y el caso es que el que ha trabajado necesita normalmente esto para sus necesidades, su familia, sus hijos, su comida. Entonces, al momento en que el jefe dice, no, pues después te pago, o etcétera, le está perjudicando a él, siendo que él dio de sí mismo al dueño para el trabajo que le pidió. Entonces, sí es muy grave ese pecado. Ahora, yo me quedé pensando ahorita, no sé si entendí hace rato lo que comentó padre. Si, por ejemplo, una persona tiene a su padre o el papá o la mamá, están enfermos, puede ser enfermo de alcoholismo, puede ser en una enfermedad de una depresión, no sé, el tipo de enfermedad que tenga mental, y se mete en un lío. Y ese hombre debe un dineral, porque se metió en un lío y se murió. Entonces, ese dineral que el hijo no puede pagar, lo tiene que pagar el hijo. ¿Qué sucede ante esta situación? Porque el hijo no tiene nada que ver. El problema de la enfermedad es que el hijo puede decir, es que mi padre o mi madre o mi tía o el familiar está enfermo y tenía que estar en una clínica, tenía que hacer esto, y robó y metió a toda la familia en una serie de problemas que los trajo sufriendo todo el tiempo. ¿Qué tiene que hacer esa familia? Sí, pues en realidad hay muchas posibilidades particulares de estas cuestiones y pues sí, en cierta forma habría que ver también qué es lo que marque la ley. La ley civil en muchas cosas puede orientar, y si son leyes justas se deberían de aplicar. Si la ley dice que el hijo queda con la deuda que causó la enfermedad del padre, por ejemplo, si son gastos médicos, pues el médico entonces tiene el derecho de su paga, entonces en eso sí. Pero si se trata de otra cosa, por ejemplo, que el papá estaba en el suerte, o cómo se llama, naipes y juegos en apuestas y estos, pues es algo que el padre hizo, y no sé en este grado qué obligación tendría el hijo. Pero en cuestiones justas de pagar las deudas. Sí. Yo creo que en un caso así no hay una culpabilidad del hijo. ¿Por qué? Porque el padre está metido en una lucha que a lo mejor el hijo
está pidiendo a Dios el cambio de su hijo, está viendo que está metido, puede ser en las apuestas, en las drogas, en el alcoholismo, y está metido, perdido mentalmente y está así, pues no tiene por qué el hijo pagar, ¿verdad? No, claro. O la familia. Ahora, es interesante. Entonces tú dices, una persona que, digamos, se endeudó por diferentes razones y luego muere, ¿no? Dices tú, luego muere, y los familiares, yo creo que los familiares no le están robando a aquellos que prestaron el servicio, creo yo que no le están robando. Ellos no decidieron robarle, pero están heredando, digamos, una culpa civil tal vez también, no sé, porque ahora se acostumbra a firmar en los sanatorios, en las clínicas, si ellos firmaron como corresponsables. No, esa es otra cosa. Tendrían que pagar. Sí, pero si no firmaron. Pero si no firmaron, a mí me parece que no sería justo, porque ellos no decidieron robar los servicios que prestó el médico. A mí me parece, pero no sé, que diga. No es justo dejar el obrero sin su paga. Eso. Y el doctor es el obrero en este caso, que él ha hecho un servicio y merece su paga. Sí, bueno, eso quiere decir que si tengo la capacidad económica, sí debo pagarle al doctor. Sí, pero si no la posible. tengo, Si tarda 6 años, 7 años, irlo pagando en abonos, hay que hacerlo. hay que hacerlo entonces. Sí, pero la cuestión también de que si el papá, por sus apuestas y todo, si los bienes que el papá va a heredar son bienes que tienen un origen no adecuado, estos bienes deberían devolverse a la persona, eso sí. como mencionamos hace rato. Claro. O sea, no pueden los hijos disfrutar de estos bienes si son bienes que en realidad tenían que haberse devuelto a otra persona. Ahora, la persona que está trabajando, o el muchacho que está estudiando y que va a la escuela, o la persona que va al trabajo y no hace bien su trabajo, o el muchacho no hace bien su estudio, ¿eso es robar? Pues especialmente en cuanto que los estudios a veces son muy costosos y los papás con toda la voluntad lo están haciendo, a veces muchos sacrificios para mandar sus hijos a la escuela, y el hijo anda con sus amigos, anda en las otras cosas que no debe hacer y saca muy malas calificaciones y todo. Esa es una injusticia a los papás. Es una injusticia. Y en realidad en cierta forma va a tener que realizar en algún momento la restitución de esta situación. Sí. Y pues esa restitución, ¿usted cómo la recomendaría? Pues eso es lo que pasa. En cada caso hay que ver qué posibilidades tiene esa persona de estudiando el restituir. caso. Sí, exacto. Sí. Por ejemplo, una persona, como comentábamos, un obrero que ha desperdiciado el tiempo que le está pagando el jefe o el que le emplea, Sí. pues lo que podría hacer es reponer tiempo en otros días. Por ejemplo, trabajar horas extras sin cobrar. O otra de las cosas también que se entiende en la moralidad católica es lo que se llama restitución oculta. Por ejemplo, en el caso que mencionaba usted, oculta. O sea, en el caso de que si el jefe o ¿cómo se dice? El patrón. El patrón. Si el patrón no está pagando correctamente al empleado, este empleado en cierta manera tiene derecho de que si, por ejemplo, suponemos que es en una tienda de comidas. Entonces, si el dueño le dijo, te voy a pagar 100 pesos por día. Si la persona solamente recibe 50 pesos al día del patrón, se reconoce como justo que esta persona podría llevar alguna mercancía para completar hasta los 100 pesos. Pero si lleva para otros 500 pesos, obviamente eso ya es robo de parte de él. Pero ¿cómo no le entendí cómo lo lleva esa mercancía? No es el tema, sino lo puede llevar en su bolsa o lo puede... No, padre, pero lo que aquí dice Manuel, no, es una persona, a ver, según entendí, el
¿El patrón no le paga adecuadamente al obrero, dice, al empleado? ¿O al revés? Que uno, Sí. lo vuelvo a decir. Sí. Suponemos que estoy yo, aquí su servidor, Sí. trabajando en la tienda aquí de don Manuel. Sí. Usted tiene una tienda de abarrotes, nada más así como un ejemplo. Entonces usted me dice, yo te voy a pagar 100 pesos por tu trabajo del día o de la semana. Pero si en realidad nada más me da 50 pesos, la iglesia reconoce como justo si yo, para los 50 que me faltarían para completar mis 100 pesos, si yo tomo algunos de los bienes de la tienda de abarrotes, por ejemplo, un pan, una leche, una cosa que hace falta a mi familia. Lo recupera. O sea, eso nada más hasta los 100 pesos que se habían acordado el patrón y el obrero. Sí. Porque el patrón tiene esa obligación y como a veces pasa muy constante, o sea, no solamente en una semana no le pagó, sino a veces tardan meses sin pagarle lo correcto, pues esa persona está perjudicado, el obrero está perjudicado por esta acción. Entonces, aunque el mandamiento que dice no robarás, pero no estamos en realidad robando, porque esto que estamos tomando era lo que me correspondía por mi trabajo. Está recuperando lo suyo, ¿no? Mira, hay un caso que lo voy a tener que mencionar. A mí me indigna mucho. Son de estas transnacionales, que estos grupos enormes norteamericanos, ¿verdad? Que por ejemplo, al empleado que ya le pagan bastante poco, al cajero o al de piso, todavía lo obligan a trabajar 2 o 3 horas recogiendo la mercancía que nosotros los clientes dejamos por todos lados. Y eso no se lo paga, ¿no? Yo he hablado con estos. Ese es un robo como el que nos está expresando el padre Kenneth. Y el empleado en este caso lo que dice, pues no podría recuperar ese dinero que no le están pagando y sin ser un robo, ¿verdad? Aunque lo ideal sería que el patrón no le pague justamente por su trabajo, ¿no? Bueno, pues parece que tenemos que ir a un corte. Vamos a ir a un corte. Yo dejaría en el aire ahorita esta pregunta que responderá el padre Freyer enseguida después del corte. La persona que va caminando en la calle o la persona que llega a una casa, a una oficina y se encuentra un billete tirado en el suelo y lo guarda y se lo lleva, ¿qué es lo que sucede? Regresamos y tendremos la respuesta. Soberano, Rey de Reyes, Jesucristo. Soberano, Rey de Reyes. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos. Dejamos esa pregunta en el aire, que es aquella persona que dice, me encontré estos 100 pesos tirados en la oficina que fui, en la casa que estuve, o en la misma calle, o en la escuela. Y yo los tomé y me los guardé. ¿Eso es robar? Pues, si usted no puede saber quién es el dueño de aquella cosa, o sea que hace las diligencias necesarias para ver de quién es, usted puede tomar posesión de esa cosa. Pero antes hubo las diligencias necesarias para saber, investigar quién dejó tirado ese billete. Bueno, el caso es que un billete puede pertenecer a cualquiera. Y si usted anda preguntando, ¿es su billete? ¿Es su billete? Van a decir que sí, que sí. Pero bueno, si es una cosa, por ejemplo, una cartera que tiene nombre, sí, entonces ya sabe usted, pues esto pertenece a tal persona, yo tengo que encontrar esa persona. Por ejemplo, en la escuela, yo les digo a mis hijos, ellos encuentran un billete y yo le digo, llévalo a la dirección y entrégalo. Sí, porque en algún momento alguien va a llegar y decir, perdí tal cosa. Entonces, cuando hay esa posibilidad, sí. Pero, por ejemplo, si estamos en la carretera de Toluca a México y pasa a diario 1000 gentes, sí, no podemos saber de quién fue. Sí. Pero que vemos un carro estacionado ahí, no podemos decir, pues ese carro nadie está aquí, pues lo voy a llevar. Pues no, porque seguramente el carro tiene algún dueño. Entonces, sí,
Se contempla en la moralidad varias maneras de adquirir la posesión de un objeto o de una cosa. Uno es obviamente de la herencia, como decíamos. Otro es por contrato. Uno que hace un contrato con otro y pues los contratos tiene uno que cumplir lo que promete en los contratos. Otro es, o entre esos contratos llega la de compra-venta. Puede uno ponerse de acuerdo cuánto va a pagar para cuál objeto. Y cuando se compra una cosa sin contrato, simplemente también uno es el dueño de esta cosa. Pero entre esos también está lo que llamamos la invención. Si usted encuentra una cosa y no hay cómo saber si tiene o quién sea el dueño, entonces puede legítimamente ser el dueño ya de este objeto. Sí, si estás en una casa trabajando, si yo voy a tu casa, Jorge, y llego a tu casa y tú estás en la sala o te subes a tu recámara y yo me quedo en el estudio y veo una cosa que me agrada y en ese momento digo, pues mira qué bonito, me lo guardo, eso es robar. Sí, porque usted sabe de quién es. Así es. Ahora, otra cosa, por ejemplo, uno va a la tienda y cuando está en la tienda compra y a la hora de la mercancía, sabe uno que le cobraron de menos, se equivocaron o dejaron una cosa que no pasaron y se les olvidó y si no se dieron cuenta y uno sí se dio cuenta, eso es robar también. Pues nuestro Señor lo ha dicho muy claramente, haced a los demás como quisiera que hicieran a uno. Entonces, si usted fuera cajero y a usted le están haciendo esas trampas, no le gustaría a usted. Entonces, ese es el tema que tenemos que reconocer, que causamos daño al otro si hacemos tal cosa. Entonces, sí sería más justo, incluso si hasta después se da cuenta, pues uno debería de hacer igual la misma restitución, o sea, volver a dar o regresar el objeto o pagar lo que es el costo adecuado. La reparación. A mí me viene a la mente, Manuel, frecuentemente leemos en algún periódico que dicen, por ejemplo, en Metepec se roban el 31.5% de los habitantes la luz, ¿sí? Y luego yo le pregunto a algunos sacerdotes, oiga padre, ¿alguien se confiesa de que se roba la luz? Y la mayoría me dice que ese pecado no se confiesa. Entonces, aquí parece que es normal como quitarle esto al gobierno, ¿sí? Lo cual en mi opinión no debe de ser normal, pero nos robamos la luz y nos sentimos bien, porque a lo mejor el gobierno es muy topillero, sí, nos hace chanchullos, veníamos hablando de eso, etcétera, y entonces yo me robo la luz, ¿no? Me acuerdo de un señor que me decía, usted va a pagar menos renta aquí porque yo soy socio de la compañía de luz. Yo no le entendía, ¿no? Socio de la compañía de luz. Lo que pasa es que nunca pagaba la luz y eso me iba a costar menos, ¿no? Lo cual no acepté. Pero bueno, nos robamos, en este caso la luz, que es muy frecuente, no confesamos. Creo que ya ahí estamos mal porque nuestra confesión ya no va a tener una validez, no lo va a decir. ¿Son los famosos diablitos que dicen? Mira, eso, que son poner para que la luz te salga, no sé cómo. Sí, de alguna manera. Quiero dejar claro que hay gente que sí intencionalmente se roba la luz y que no quiere pagarla. Y hay otra que a lo mejor o no tiene el dinero o no le quieren prestar el servicio o algo que podría tener una justificación. Son dos tipos, pero la mayoría yo creo que se lo roban intencionalmente. ¿Por qué no se confiesa la gente de esto, padre? Pues desgraciadamente nos hemos acostumbrado, nos hemos hecho muy ligeros en cuestiones de pecado. O sea, la mayoría de la gente dice que no tiene ningún pecado. Piensan que son santitos ya. Pero el problema es que no es cierto. Y sí, poner conscientemente, si la gente de la casa no sabe, pues no es exactamente su pecado, pero el que pide y busca que se le ponga estas cosas en su medidor o eso, sí está robando, sí tiene que hacer restitución. Y aparte también lo que pasa es que a veces los mismos oficiales
de la Comisión de Electricidad se ponen de acuerdo. Dicen, ¿sabes qué? Me das un poquito por acá y yo te lo paso así y no digo a nadie. Pues ellos, miren, al final de cuentas volvimos a lo mismo. ¿Qué caso tiene acumular un montón de bienes aquí en el mundo si al final vamos a estar o en el purgatorio o en el infierno a causa de estas cosas? ¿Cuánto tiempo puede uno pasar sin pagar la luz? Porque cada día que pasa sin pagar su luz, puede ser otro día que va a estar pagando en el infierno ese pecado. O en el purgatorio, porque en el infierno no hay límite. Ahí no se paga, ya es para siempre. Es para siempre, sí. Y es que no tomamos en serio la verdad de que sí se ofende a Dios, ¿no? y esas ofensas tienen que repararse. Es un mandamiento. Sí, exactamente. Y esos mandamientos no se puede jugar, ni se pueden cambiar. El obispo Atanasius Schneider tiene, y les invito a que busquen en internet, 12 pasos para protegernos de estas iniciativas. Y dentro de estos 12 pasos, Manuel, fíjate que me quedé pensando, él dice que cuando ya no sea posible impedir esta deformación educacional que están haciéndonos a través de estas iniciativas, pues que mejor saques a tus hijos de la escuela y trates de educarlos tú mismo. Fíjate a qué grado llega. Primero dice que los padres de familia en asociaciones se unan y hablen con la escuela para que pongan las directrices. Y si no es posible, los vas a tener que sacar, porque es preferible que carezcan de esa instrucción, que se les perjudique el alma y que llegue a perder la pureza, ¿no? Sí. Claro, porque en realidad más vale tener hijos porque la preocupación muchas veces de los papás es, pues no va a tener empleo, no va a tener cómo mantenerse, pero como sea, se va a vivir una vida corta aquí. Pero más vale vivir una vida corta aquí, sin empleo y sin nada, y alcanzar la vida eterna, que con todos los títulos del mundo ir al infierno. Es lo que ha dicho nuestro Señor, que le vale ganar todo el mundo y perder su alma. ¿De qué le vale? Ahora, yo le puedo decir, yo le invito a la gente, le puedo decir con todo el corazón, decirle a la gente que quien busca primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás se te dará por añadidura. Exacto. Y si tú estás buscando el reino de Dios y su justicia y estás sacando a esos niños, y esos niños no tuvieron preparación, porque la preparación que tiene está encochinada, está con esa situación de deformación y de querer formar a los niños en una situación que no les corresponde y que no tienen por qué decidir irlos formando así, ten la seguridad que aunque no tenga preparación, Dios no va a dejar de proveer por ese niño. Y si más aún tú rezas el rosario como papá, mamá y tu familia, todas tus necesidades espirituales y materiales, dice la Virgen María, yo me voy a preocupar de ellas, y es verdad. Así que no tienes ni que robar, ni que estar buscando. Si no tienes que comer y no tienes que, busca primero el reino de Dios y su justicia, y reza el rosario y pídele a Dios. Te va a caer el dinero. ¿Cómo? Con una providencia que jamás te explicarás cómo, pero va a aparecer. Y nada más quería también mencionar en cuestiones de la restitución, que todavía tiene varios elementos que habría que mencionar, pero no se requiere que la restitución llegue al conocimiento de la persona. Por ejemplo, si hemos robado a una persona, podríamos ocultamente volverle lo que hemos quitado sin necesidad de decir, sabes, le robé, aquí está tu dinero. No es necesario. La restitución es requerido por la justicia, pero no hay necesidad de como incriminarse a causa de esta justicia. Entonces, o sea que si yo le robé ahorita, padre, un billete, yo me voy a confesar. A mí me dicen que tengo que regresárselo. Y yo no le quiero que usted se da cuenta que yo le robé. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues eso es su imaginación. En la sacristía. Ahí lo dejo en la sacristía.
Pues de alguna manera hay que hacer porque que no tenga confusión, porque dejándole en un lado, pues uno va a decir, pues, ¿de quién es dónde esto? pasó? Entonces, Es pero mejor sí, a lo mejor decir honestamente y decir, bueno, es más valiente y Más es mejor, valiente. pero nada más les menciono que no es necesario. No es necesario, si se puede hacerlo ocultamente es suficiente. Pero- y si uno no sabe de quién, como pudiera ser la persona, a lo mejor dice, no sé cómo hacerlo ocultamente. pues como supo ocultamente quitarle sus cosas, Ya sabrá. ocultamente sabrá cómo Claro. devolverles. Ok. Pero también puede surgir situaciones en donde ya no sabemos ni dónde vive, ni quiénes son, ni cómo. O, por ejemplo, si ha robado de una empresa y la empresa ya no existe, lo que también la iglesia reconoce es que se puede hacer la restitución por otros medios. Obviamente, la justicia requiere que la restitución se hace a la persona, afectada por esta... O a la tienda. Ajá, pero si ya no se puede con esta persona, la justicia permanece lastimada hasta que yo hago una restitución. Entonces se puede hacer la restitución a otra persona o otra situación, por ejemplo, una beneficencia para los pobres, una familia pobre, o a las obras, por ejemplo, de la iglesia que son para ayudar. Puede uno, si uno ha robado 1,000 pesos de una persona y no puede devolverlo, puede dar esos 1,000 pesos a otra A un enfermo en un institución. hospital que Exacto. no tiene que pagar. De alguna forma, y esta restitución restablece la justicia a los ojos de Dios. Principalmente eso es lo importante. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta en estos momentos los mandamientos de la ley de Dios. Importantísimo, porque es la manera, Padre, de, como usted dijo, que me gustó mucho, es el GPS para saber llegar. Entonces, si nosotros perdemos estos 10 mandamientos, es cuando vamos a perder la coherencia en la fe Y el destino. y el destino. Entonces parece que mucha gente cree que la vida termina aquí y ya no hay más vida y que hay que aprovecharla. Claro, el otro día una persona que se presentó a confesarse me dijo, pues yo tengo no sé cuánto tiempo, como 1 año o no sé, de no confesarme. Y pues es que no sé realmente si haya hecho así algo muy malo, pues yo, algunas mentiritas, algunas cosas. Y le digo, ¿usted va a misa todos los domingos? Bueno, voy a misa, pero me da flojera, entonces voy 1 vez al mes, 2 veces al mes. Y le digo, ¿usted sabe que esto es pecado mortal? Y que con un solo pecado mortal, usted no puede ir al cielo, va a ir al infierno. Y me dice, sí, pues mire, es que yo soy católica, yo creo en Dios, pero la verdad yo pienso que el infierno es aquí. Es aquí el infierno y ya aquí sufrimos y todo. Sí, Pues- eso cree mucha gente. La verdad sería mejor que estuviera aquí el infierno. Sí, sí, sí. Pero entonces yo le dije, entonces usted dígame por favor, ¿para qué ha muerto Jesús en la cruz? ¿Por qué él hizo todo esto, la flagelación, la coronación de espinas? Si no existe el infierno, ¿de qué nos está salvando el Señor? Así es. No nos ha salvado del PRI, entonces ¿de qué más va a salvar? Entonces el caso es que ha venido para que no vayamos al infierno. Entonces, ¿cómo vamos a decir, el infierno? Pues no existe. Bueno, es una sutileza del demonio, ¿no? Claro, Hacer y creer. dijo el santo cura de Ars, me parece que dijo, bueno, no importa, los que no creen en el infierno lo creerán cuando están ahí. Así es. Así es. Exactamente. Bueno, pues entonces vamos a tener, Jorge, un resumen, por favor, danos un resumen, ya vamos a tener. Nosotros, está aquí la Madre de Dios, todos saben que predicamos mucho lo que ella dice, pues nos ha repetido muchas veces que vivamos los mandamientos de la ley de Dios. Yo no diría más que eso, y hacerlo con amor, no resignados así como si fuera una carga, porque cada mandamiento te mejora como ser humano y te hace más bello ante Dios. Pues muchas gracias, Jorge, por estar aquí de nuevo y tener estas aportaciones tan importantes. Gracias a la Virgen. Padre Freyer, muchísimas gracias. Y díganos un resumen de lo que hemos vivido de este
mandamiento? Su micrófono. Pues sí, ciertamente tiene muchos aspectos ese mandamiento y yo pienso que el que tiene mucho amor a nuestro Señor, mucha delicadeza de conciencia, el mismo Señor le va indicando cuáles son las cosas que no están bien y el esfuerzo que uno hace para corregir esas cosas serán lo que agradan a Dios y lo que nos ayudarán a alcanzar la salvación de nuestras almas. Bueno, pues hemos tenido esta oportunidad en esta conciencia que nos dan los mandamientos. Yo te invito a que verdaderamente hagamos un análisis de nuestras vidas, que revisemos los 10 mandamientos. Aquí nos hizo favor el señor Jorge Loría de traer una guía para hacer una buena confesión. ¿Esto dónde lo pudiéramos conseguir, Jorge? Mira, yo creo que hay en algunas iglesias, el Centro María Reina La Paz de Toluca, lo difundimos, creo que cuesta de mayoreo, no sé, unos 52 pesos. Pero lo que sí hay que aprovechar, no deberíamos presentarnos sin hacer un verdadero examen de conciencia. Esta guía u otra, pero hay que hacerlo. Okay. También Sí, la guía que podemos tener es el Catecismo de la Iglesia Católica, revisarlo, darnos cuenta y hacer una buena confesión. Es muy importante, se nos va el año de la misericordia. ¿Te has puesto a pensar que nosotros hemos tenido esa puerta santa, que ahí está la misericordia de Dios, que podemos hacer muchas cosas con la misericordia de Dios y sobre todo una de ellas es un examen profundo, pedir perdón? Es maravilloso, maravilloso poder confesarte, poder quitarnos el pecado, poder recurrir a este sacramento de la penitencia. Hermanos, que Dios los bendiga, estamos unidos y estamos unidos en la oración, junto con nuestra Madre María Santísima y el poder del Santo Rosario. Amén. Soberano, Rey de Reyes, Jesucristo, Señor de señores, inmortal,